Querido Padre que estás en los cielos, Señor, cuán agradecido estamos de ti por tu amor y tu misericordia. Hace apenas una semana estábamos iniciando este desafío en este lugar. Después de la pandemia, nuestros templos no se habían abierto para iniciar una semana de conferencia predicando tu palabra. Y lo abrimos, Señor, confiados de que tú ibas a estar al timón de esta barca. Señor, gracias te damos por los corazones que han sido impactados a través del poder de tu palabra. Y Señor, si hay alguien en esta mañana, algún joven, algún adulto, algún adolescente, alguna persona mayor, alguna esposa, algún esposo, algún hijo, algún padre. Señor, si hay alguien que todavía le falta creer, oh Padre, que tu palabra no se cierre en esta hora sin que antes ese corazón quede convencido de que hay poder en tu palabra. Señor, gracias te damos porque cuando otros se han ido y nos han abandonado, Señor, tú estás ahí a nuestro lado levantando bandera, diciendo: yo creo en este hijo, yo creo en esta hija que saldrá victorioso y victoriosa en el nombre de Jesús. Así que, Padre, habla a nuestros corazones en esta mañana una vez más. Por Cristo Jesús, tu amado, lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz Santo Sábado. Es nuestro segundo tema de esta mañana. Y estamos tan agradecidos, hermanos, de Dios, de verdad que sí. Cuando Sara me llamó en enero para tener esta campaña, justamente estaba acabando unas campañas en la iglesia de Jardines de Sion. Y hace justamente un año estábamos terminando esa campaña donde sabemos que Dios fue glorificado. Luego en marzo, a principios de marzo, estaba dando unas campañas en la iglesia de Caridad. Y ahí justamente casi terminando la campaña, inicia la pandemia. Y ahí es cuando nos mandan al confinamiento. No podíamos ir a las iglesias y tuvimos que recurrir a las redes sociales, al Zoom, para poder ser alimentados de la palabra de Dios. Ver las iglesias abiertas, volver a nuestros cultos regulares y a nuestras programaciones era algo que no sabíamos cuándo iba a pasar. Pero cuando Sara me llama hace unos meses atrás para recordarme esta invitación, yo le dije: Sara, me gustaría que la campaña se transmitiera de la iglesia, por lo menos hasta con el equipo de trabajo, porque no es lo mismo una campaña desde un cuartito que predicarla desde aquí, desde el altar del Señor. Y estábamos en la misma sintonía, así que ella dijo: no, vamos a hablar con la iglesia y en el nombre del Señor vamos a preparar la iglesia para transmitir desde la iglesia. Y ahí entonces investigamos y le dije: bueno, el que quiera ir, en el nombre del Señor, que vaya, las puertas van a estar abiertas. Y gloria a Dios porque las puertas se abrieron, hermanos, para venir a decirle a este mundo que todavía hay esperanza en el nombre de Jesús. Y ver los testimonios de los hermanos de diferentes lugares, diferentes países que han estado encadenados, pero que Dios se ha glorificado por el poder de su palabra en esta semana. Solamente nos queda decir, hermanos, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios desde ahora y para siempre. Porque la palabra de Dios nunca llega vacía. Yo estoy convencida de eso. La palabra de Dios no llega vacía. Cuando usted abre la Biblia buscando palabra y lee un versículo, el Señor le habla. Porque todavía la palabra de Dios tiene poder y lo tendrá hasta el fin de los tiempos. Quisiéramos animar a los amigos que puedan escribir su sintonía al 809-480-6602, 829-760-9130. Estas líneas están disponibles para que usted llame, pida oración. Hay un ejército de personas, hay un equipo contestando esos pedidos. Si usted quiere estudiar la Biblia, si usted quiere entregar su vida al Señor, lo puede hacer a través de esa vía. Y los amigos que están también con nosotros a través de las redes sociales. El título de esta semana, queridos, yo creeré. Y yo pienso que el Señor, los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos lo creen así? Porque mientras buscaba el título de la campaña, este himno llegaba mucho a mi mente, yo creeré, yo creeré. Yo decía: Dios mío, el ser humano con todo esto que está pasando ha dejado de creer, ha dejado de confiar, está desesperanzado, está sin rumbo. Tenemos que volver a creer. Y así tomamos este himno tema que yo entiendo, hermanos, que ha sido una bendición,
cada palabra, cada himno, cada alabanza, los testimonios a través de las canciones de Jennifer, a través de las canciones de José que estuvo con nosotros un día, de los hermanos que han cantado aquí. Dios se ha glorificado con poder. Y estamos muy agradecidos porque esta iglesia vio a bien que se iniciara esta semana en el nombre de Jesús. Y hoy podemos cantar victoria también en su nombre. Hoy tenemos un tema muy especial. Yo creeré en su palabra. Hermanos, desde muy chiquita, yo recuerdo que en la biblioteca de mi casa no faltaban las bellas historias de la Biblia. ¿Cuántos le leyeron las bellas historias de la Biblia? A ver, esta generación, miren, esta generación es. Cuéntame una historia, a ver, cuéntame una historia. Yo recuerdo aquí, cuéntame una historia. En mi casa cada día, mi mamá nos leía las bellas historias de la Biblia. Las bellas historias de la Biblia es una serie de historias bíblicas preparadas con gráficas para niños. Y siempre ella cada día nos enseñaba la palabra de Dios a través de las bellas historias de la Biblia, que era la Biblia ilustrada en ese libro. Y esas historias que nosotros la veíamos en ese momento como caricaturas o muñequitos, porque sí sabíamos que había un Dios, sí sabíamos de que él había sanado a Naamán, sí sabíamos que él estaba no en el arca, y veíamos todo eso y nos fascinábamos como niños al fin. Pero queridos, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice instruye. ¿Y cómo es que un padre o un tutor instruye al niño? Enseñándole. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra de Dios, no se apartará de ella. Alabado sea el Señor. Y yo sé que hay padres que dicen, ¿y qué pasó conmigo? Eso lo dijimos en la semana. ¿Qué pasó conmigo? Yo instruí. Y mira, después que mis hijos crecieron, se fueron, se alejaron del Señor, no quieren saber de la iglesia. Querido y querida, esa semilla está sembrada. Esa semilla, esa palabra de Dios está sembrada en el corazón de ese hijo, y ese hijo puede irse lejos allá. Pero el hombre no puede irse tan lejos que la misericordia de Dios no lo pueda alcanzar. Nosotros tenemos que seguir creyendo en que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Él dice, clama que yo te voy a responder, usted tiene que estar seguro de que si clama, el Señor va a responder. Tenemos que creer en su palabra, queridos. Y toda esta semana, pues definitivamente hemos compartido la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el libro de Hebreos capítulo 4, quiero que repasemos como cada intervención. ¿Qué es creer? Ya lo hemos conceptualizado para esta semana. Creer es confiar en Dios sin miedo. ¿Cuántos dicen amén? Creer es confiar en Dios, aunque tú no veas allá qué va a pasar, aunque tú no tengas ninguna visión de la solución de ese problema. Tú tienes que creer, y creer es estar en paz, confiada, tranquila, en calma, de que aquel que nos amó está al control de nuestras vidas. Hoy el Señor quiere decirte que creas en su palabra. Queridos, todavía la palabra de Dios entra al corazón y transforma vidas. Todavía la palabra de Dios penetra. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, alabado sea el Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, óiganme bien, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea el Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. Y penetra en la vida del ser humano. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hermanos, cuando la palabra de Dios, usted puede estar sumergido en una depresión. Usted puede estar en una ansiedad que lo está matando. Y usted abre la palabra de Dios. La palabra de Dios sale como una espada y corta esa depresión, corta esa ansiedad en el nombre de Jesús. Usted puede estar pasando una prueba, hermanos, grande, y usted viene y abre la palabra de Dios, y esa palabra de Dios entra a tu corazón y corta cualquier sentimiento de amargura, de tristeza, de desesperanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este pueblo se caracteriza porque cree firmemente en el poder de la palabra de Dios. Hermanos, por eso yo predico.
porque yo creo en el poder de la palabra de Dios. Por eso estoy aquí. El Señor me ha demostrado a través de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, que el Señor es quien dirige nuestras vidas y que esa palabra que está ahí plasmada tiene poder y yo tengo que creer en ella. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para libertar, porque cuando entra al corazón lo restaura, lo sana y lo liberta. En el nombre de Jesús. Cuando estaba soltera, fui miembro de la Iglesia Libertad. Bueno, ahí nací. Mi papá y mi mamá se casaron en esa iglesia, así que mi hermana y yo nacimos en esa iglesia, la Iglesia de Libertad. Y recuerdo que un viernes estaba dentro de la sociedad de jóvenes, estábamos en el culto de sociedad de jóvenes, y de un momento a otro salgo. Generalmente no soy de mucho salir, a menos que un hermano me llame con una situación. Salgo y cuando salgo del culto veo a un hombre frente a la iglesia en la calle caminando de un lado para otro, con una camisilla blanca totalmente diluida y rota, unos calizos rotos, una bermuda, y él está impaciente caminando de un lado a otro de la iglesia. Y cuando yo salgo, que yo lo veo a él, yo me le acerco y le digo, buena, ¿cómo está? ¿Quiere entrar a la iglesia? Y él, medio desorientado, me dice, es que yo no estoy vestido para entrar a la iglesia. Y digo, pero eso no importa. Eso no importa cómo usted esté vestido, la gente no se fija. Es un concepto erróneo que la gente tiene. No es que yo no voy a ir a la iglesia porque yo no tengo ropa, yo lo veo a todos muy bien vestido. No es que yo no voy a ir a la iglesia porque es que yo tengo algunas cosas que tengo que dejar y cuando yo las deje que yo voy a ir a la iglesia. Eso es mentira del diablo. El Señor quiere que tú vengas tal y como estés, roto, deshecho, partido el corazón en mil pedazos. El Señor quiere que tú vengas tal como estás porque Él es que te va a restaurar en su nombre. A veces queremos nosotros tener todo perfecto y bajo control para entonces entrar en los caminos del Señor. Y este hombre caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y yo decía, pero entre. No, es que yo no estoy para entrar. Estaba muy nervioso, muy ansioso. Y yo dije, yo no me puedo ir de aquí con este hombre, aunque yo estaba asustada también. Pero no lo podía dejar en la condición que estaba. Y ahí sale otra hermana de la iglesia, mi amiga Alexandra. Sale y ella me ve que estoy tratando de invitarlo a entrar y ella se une a la conversación y comenzamos, pero venga, entra a la iglesia, mire. Y él, no, yo tengo muchos problemas, estaba muy ansioso, se agarraba el polocher y le decíamos, pero entra a la iglesia. Y él, no, es que así como yo estoy, no quiso entrar, hermanos, a la iglesia. Pero le insistimos tanto que él dijo, mañana yo voy a venir a la iglesia. Mañana voy a venir a la iglesia. Mira, lo vamos a esperar. Le dijimos, lo vamos a esperar. Sí, mañana yo vengo, comprométase. Comprométase. ¿Dónde que usted vive? Así, nosotros muchachitas, jovencitas. Pero los jóvenes tienen una fuerza, un poder en la iglesia. Este evangelio del reino lo terminarán los jóvenes de la iglesia. Por eso, jóvenes, ustedes no pueden venir a sentarse allá atrás en una esquina a ver qué está pasando. El Señor cuenta con los jóvenes para que den el fuerte pregón en este tiempo. Y estábamos ahí batallando con el hombre. ¿Y dónde que usted vive? No, yo vivo por ahí, por el barrio, doblando por la avenida. Mire, vamos allá a su casa. Las dos ahí, más insistente que nadie, las dos ahí con él. Vamos a ir a su casa. Si usted no lo vemos aquí mañana, vamos a ir a su casa. No, yo voy a venir. Este hombre era un comediante de la televisión. Este hombre tenía muchos años haciendo reír a la gente con sus ocurrencias en un canal muy conocido de aquí, de la ciudad de Santiago. Pero en ese momento él se sentía que su vida había dejado de reír. En ese momento él sentía que su vida no tenía sentido, había entrado en malos negocios, estaba haciendo cosas incorrectas y sentía un vacío tan grande en su vida que él no le encontraba sentido a su vida. Y esa noche él estaba en su casa trabajando porque también hacía alfarería y salió desesperado sin rumbo y cayó frente a la iglesia adventista, la iglesia donde estamos. Y ahí es que yo lo veo y salgo. Y al día siguiente mi amiga y yo llegamos para ver si veíamos a ese hombre. Y eran las 9 y no llegaba, y las 9:30 y no llegaba, a las 10, a las 11 llega el hombre cambiadito. Cambiadito llega y entra a la iglesia. Y nosotros, mire, lo íbamos a ir a buscar, ya estábamos esperándolo. Si no llegaba, lo íbamos a ir a buscar. Y la verdad que lo íbamos a ir a buscar. Así que ese día él llega a la iglesia y escucha el poder de la palabra de Dios.
Hermanos, cuando aquí se para alguien a predicar, cuando aquí viene alguien y abre la Biblia, usted y yo tenemos que estar orando para que el Espíritu de Dios se manifieste a través de esa palabra. Usted no sabe quién viene a la iglesia, usted no sabe bajo qué condiciones está esa persona en la iglesia, usted no sabe qué vacío tiene esa persona, y tenemos que orar para que el Espíritu Santo penetre ese corazón, lo transforme y lo liberte y lo restaure. Yo no sé si aquí hay alguien hoy que vino vacío. Yo no sé si aquí hay alguien que vino con alguna preocupación, alguna angustia, alguna desesperanza. Yo no sé en qué condiciones el Señor te trajo aquí. Yo no sé en qué condiciones tú estás a través de las redes sociales escuchando este mensaje. Lo que yo sí sé es que la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida. Tiene poder. Así que ese sábado este hombre se sentó en la iglesia, escuchó la palabra de Dios y la palabra de Dios entró en su corazón. Y él se dio cuenta de que las musarañas que él hacía haciendo reír a la gente era algo muy, muy vacío, muy superficial. Lo que él necesitaba para hacer reír a la gente era entender que el único que le da felicidad al ser humano se llama Cristo Jesús. Así que este hombre, que yo me acuerdo como ahora, fue todo mendigo ese día a la iglesia, con un poloche roto, unos calicitos, unas bermudas deshechas, desorientado. Este hombre comenzó a cambiar a tal punto que decidió entregarle su vida al Señor. Y yo recuerdo que desde ese día, somos grandes amigos, es muy amigo de nuestra familia. Desde ese día él dijo, de ahora en adelante, yo no voy a ser un payasito que anda haciendo reír a la gente. Antes yo andaba a veces como quiera. De ahora en adelante yo soy un hijo de Dios. Y de ahora en adelante yo voy a andar vestido de traje. Y era así, hermanos. Y ese hombre iba los sábados de traje. Usted lo veía miércoles de traje, viernes de traje, bien vestido, porque él decía, es que ya yo no soy el hombre que era antes. Yo soy un embajador del reino porque Cristo ha entrado a mi vida y la ha transformado. Gloria a Dios. Este hombre llegó deshecho, vacío, perdido, perturbado, pero se encontró con el poder de la palabra de Dios y su vida fue transformada. Hermanos, cuando usted le entrega su vida al Señor, el Señor hace así. Ustedes ven que la Biblia dice que es viva y eficaz y que entra y que corta y que restaura. Eso hizo el Señor con él. Le cambió su manera de vestir. Le cambió su manera. Él es muy, muy peculiar, hasta hablando da risa. Y nosotros le decíamos, pero un cuentecito. Y dice, no, es que ya el Señor me transformó. Ya yo no soy el charlatán de antes. El Señor me transformó. El Señor lo bendijo, le dio un hogar, le dio una esposa maravillosa. El Señor prosperó sus negocios. Ahora mismo está en Estados Unidos, tiene restaurante, tiene empresas de negocio. El Señor lo ha bendecido porque cuando la palabra entró a su corazón, cortó su pasado, sus lágrimas, sus vacíos y lo llenó del poder del Espíritu Santo. Queridos, la palabra de Dios tiene poder. Usted no está aquí por casualidad, pero a veces no valoramos el poder de la palabra de Dios. A veces venimos a la iglesia y abrimos el versículo, ay, qué tema más bueno, ay, qué lindo predicó, ay, qué bueno, gloria a Dios. Y al final salimos igualito, a lo mismo, a la misma vida, al mismo vacío. Querido, deja que hoy Dios entre a tu corazón, lo limpie, lo restaure, corte todo lo que está dañando tu vida y que Dios de ahora en adelante te dé una vida viva y eficaz para su honra y su gloria. La palabra de Dios registra de un hombre que tenía vacíos y preocupaciones. Juan capítulo 4, versículo 46. Este hombre era oficial del ejército del rey. Y él había escuchado hablar de Jesús, de sus primeros milagros. Uno de sus primeros milagros fue cambiar el agua en ¿qué? En vino. Eso, hermano, eso era una hazaña. ¿Y quién había hecho eso? Nadie. Cambiar el agua en vino, así de la nada, eso era un milagro. Y este hombre había escuchado hablar de que este hombre pudo hacer ese milagro. Pero él tenía una necesidad. Versículo 46 del capítulo 4 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Pero cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús había llegado a Judá de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre tenía una situación muy difícil. Aquí hay padres, yo sé que aquí hay padres, y cuando un padre tiene un hijo enfermo, mire, yo sé que yo he escuchado a padres decir, yo quisiera ser yo que esté ahí en esa cama.
Cuando un padre ve que un hijo está agonizando, pasando por una prueba, yo he escuchado padres que dicen, no, yo quiero que sea a mí que me pase y no a mi hijo. ¿Por qué? Porque un padre amoroso se entrega por su hijo. Y este hombre, aunque era un hombre poderoso, un hombre de dinero, un hombre rico, yo me imagino que ya él había agotado todos los recursos humanos. Ya él había ido a los mejores médicos, ya le había dado los mejores medicamentos, pero el muchacho no cedía. Seguía enfermo y dice que él fue donde el Señor le dijo, Señor, ven, desciende a mi casa, vete para mi casa, que tengo un hijo moribundo que se está muriendo, ve para que tú lo sanes. Eso fue casi una orden, porque imagínense, si era oficial del ejército, era mandón. Y él fue a mandar al Señor. Y oigan la respuesta que el Señor le da en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Y qué pregunta es esa? Eso como que no pega, ¿verdad? Yo sé que los que estaban ahí seguro dijeron, ¿y qué es lo que le pasa al maestro? Y esa respuesta, pero el hombre sí sabía por qué el Señor le decía esto. Este oficial del rey había escuchado hablar de Jesús. Él creía que Jesús tenía el poder para hacerlo, pero él solamente se iba a convencer de que él tenía un poder real cuando él viera. Por eso él le dijo, Señor, ven, desciende a mi casa, porque mi hijo está enfermo, ven para yo ver que tú lo sanes. Y el Señor entonces le dice, entonces si tú no vieres señales y prodigios, tú no vas a creer. ¿Saben por qué el Señor le dijo esto? Deseado a todas las gentes, hay un capítulo, se me fue el capítulo, pero ahí la sierva del Señor, Elena G. de White, describe esta escena. Y dice que cuando este hombre iba saliendo de su casa, dejando a su hijo moribundo, el Señor veía esa escena y yo alabo el nombre de Dios por eso. Querida y querido, si tú saliste de tu casa y allá dejaste un hombre gruñón, si tú saliste de tu casa y allá dejaste deuda, si tú saliste de tu casa y allá dejaste un enfermo, si tú saliste de tu casa y allá dejaste un problema, el Señor vio cómo tú saliste de tu casa, alabado sea el Señor. El Señor lo vio. Y dice que el Señor vio que cuando este hombre salió de su casa, salió condicionando a Jesús. Yo he escuchado que Jesús cambió el agua en vino. Yo he escuchado que él ha hecho milagros, pero yo voy a ver si es verdad. Yo voy a ver si es verdad. Y así hay muchos, aún dentro de la iglesia. Escuchan hablar de Jesús, leen la Biblia, se bautizan, van los sábados a la iglesia. Sí, yo creo, gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, a la hora de la verdad, dicen, yo voy a ver si es verdad. Yo voy a ver si es verdad. Y dicen por ahí, ver para creer. Mira que allá está ocurriendo un milagro. Yo tengo que ver para creer. Yo tengo que verlo con mis ojos. Si no, yo no lo creo. Y este hombre condicionó al Señor así. ¿Es verdad que él hace esto? Bueno, pues yo lo voy a ver. Yo lo voy a creer cuando yo lo vea. El Señor esta mañana, querido, te viene a decir que tú tienes que aprender a creer sin ver en el nombre de Jesús. ¿A creer sin qué? Sin ver. Señor, yo voy a creer que tú tienes el poder. Cuando tú transformes mi matrimonio, ahí yo voy a creer de verdad. No, querido, el Señor quiere que tú creas. Aunque tu matrimonio hoy se esté cayendo a pedazos, tú tienes que creerle a Dios, haga o no haga el milagro. Gloria a Dios. Pero ahí es difícil. Es difícil. Porque nosotros queremos creer cuando todo va fluyendo. Y este hombre le dijo, Señor, ven por favor, que mi hijo se está muriendo, ven para que lo sanes. Y otra vez, después que el Señor le dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Él vuelve otra vez y le dice, versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende por favor antes que mi hijo muera. Y Jesús entonces le dijo, ve, tu hijo vive. Y esa falta de respeto. ¿Qué fue lo que le rogó al Señor 2 veces? Señor, ven, vamos para mi casa, que yo quiero que tú veas la condición de mi hijo y ahí tú lo sanes. El Señor, él esperaba que el Señor le dijera, ¿y qué es lo que él tiene? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y qué le han dado? ¿Y qué le han dicho los médicos? Eso era lo que él pensaba. No, pero vamos para allá a ver qué es lo que está pasando, a ver qué yo puedo hacer. Por lo menos eso él esperaba. Pero el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Eso no era lo que él esperaba, queridos. Pero el Señor, con esa voz de seguridad, con esa voz de convicción, le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y saben qué hizo este hombre?
Muchos podrían pensar que ese hombre pataleó y dijo, no, señor, es que tú no me estás entendiendo. Es que tú que vas ahí conmigo, tú no sabes lo lejos que yo vine. Mire, eso es casi un día de camino. ¿Tú crees que yo me voy a ir para allá sin tener la seguridad? No, señor, de aquí yo no me muevo si tú no vas conmigo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando el Señor le dijo esta palabra, verso 50, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo, querido? Creyó la palabra. Él no había visto el milagro. Su hijo estaba a kilómetros de distancia. Ahí no había internet, ahí no había celular para él llamar. Espérate, señor. Fulana, dime, ¿y el muchacho está sano? Ah, está bien, señor, gracias que me voy. Eso no fue así. Eso no fue así, hermanos. Ahora podemos hacerlo. Ahora yo puedo llamar, dime, el milagro se está realizando. Ah, sí, señor, está bien, gracias. No. Era creer en la palabra que Jesús le había dicho. Oh, mi querida amiga, tú tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Tú tienes que creer que Dios te dice, clama a mí que yo te voy a responder. Tú tienes que creer que Dios te dice a ti, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que creer que dice, cuando no hay una hoja de un árbol que caiga sin que no lo notes. Tú tienes que creer en el nombre de Jesús. Este hombre creyó la palabra y dice la Biblia que se fue. Y deseado toda la gente relata que el trayecto de regreso a su casa fue muy distinto al trayecto cuando él iba camino a Jesús. Cuando él salió de su casa, él salió amargado, él salió angustiado, él salió con una carga, con una preocupación. Él salió con una angustia. Y dice que el camino era largo, el sol picaba más que nunca, le molestaba todo lo que estaba alrededor. Ese viaje fue tortuoso, queridos. Pero cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, este hombre, su viaje de regreso fue distinto, alabado sea el Señor. Dice que él iba con una paz, que él iba con una tranquilidad, que el sol ya no le molestaba, que los pájaros cantaban, que la naturaleza le decía que Dios era grande. ¿Saben por qué? Porque aunque él no había visto la sanidad de su hijo, se había encontrado con un ser que podía leer los pensamientos del ser humano. Y cuando él estaba frente al Señor, que le dijo, Señor, ven, desciende para que sanes a mi hijo. Él veía cómo Dios le hablaba y le dice, entonces tú me estás condicionando. Si tú no ves señales y prodigios, tú no vas a creer. Vete, que ya tu hijo vive. Miren, hermanos, cuando este hombre vio al Señor, dice que a medida que Dios hablaba, esas palabras iban entrando en su corazón. Y él se dio cuenta que estaba frente a un ser todopoderoso. Él entendió que no estaba frente a un hombre cualquiera. Él entendió que estaba frente a un ser que conoce los pensamientos del ser humano, querido. Eso que tú estás pensando, el Señor lo conoce, alabado sea el Señor. Él sabe lo que hay en tu mente, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe que te perturba, Él sabe si estás atrasado con la casa, Él sabe si tú tienes una deuda, Él sabe si tu matrimonio no va bien, Él sabe si tus hijos se están yendo de los caminos del Señor. Él lo sabe todo. Y tú tienes que creer en la palabra del Señor. Tienes que creer en el nombre de Jesús. Este hombre creyó y se fue para su casa. Y cuando se iba para su casa, él no iba apurado, hermanos. Él no iba de que corriendo a ver. No, él iba muy tranquilo porque él había creído la palabra. Y dice la palabra del Señor que cuando iba de camino, versículo 52, entonces 53, perdón, no el 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y dice el versículo 43, el padre entonces entendió que aquella era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Gloria a Dios. Hermanos, cuando él iba de camino, que salen a encontrarlo, a darle las buenas nuevas, mira, ha ocurrido un milagro, tu hijo ya está sano. Y él dijo, espérate, ¿a qué hora? ¿A qué hora él comenzó a sanar? Fue ayer como a las 7, a esa misma hora, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos dicen aleluya? Queridos, estamos frente a un Dios todopoderoso que solamente con decir la palabra trae liberación, restauración y sanidad en el nombre de Jesús.
pero tú tienes que creer en su palabra. Este hombre creyó la palabra y se fue creyendo que su palabra tiene poder. Y dice la última parte del versículo que creyó él y creyó toda su casa. Hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a buscar la palabra de Dios conscientemente, no es abrir, déjame leer el versículo de hoy, ya, cumplí. Cuando tú abres, mira, aunque sea un solo versículo, pero cuando tú oras y tú le dices, Señor, háblame a través de este versículo, el Señor te habla. Y el Señor entra a tu corazón y lo transforma y lo restaura y te da paz, porque la palabra de Dios tiene poder. Y tú preguntarás, ¿y dónde yo puedo? Eso en ese tiempo que la gente hablaba cara a cara con el Señor. ¿Y dónde yo puedo encontrar la palabra de Dios? Queridos y queridas, la palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios está aquí, está a tu alcance hoy en día. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia, su santa palabra. ¿Tiene poder la palabra de Dios hoy en día? Gloria a Dios, tiene poder. Estás pasando por depresión, abre la palabra de Dios. Ahí hay palabras de esperanza para ti. Estás pasando por problemas en tu matrimonio, abre la palabra de Dios. Ahí hay consejos sabios para restaurar tu matrimonio. Estás teniendo problemas de finanzas, abre la palabra de Dios. Ahí hay instructivos para tener guías para la finanza. ¿Quieres ser un jefe, un empresario dirigido por Dios? Abre la palabra de Dios. Ahí hay palabras de sabiduría. Tú quieres ser un joven correcto, bendecido, abre Proverbios. Ahí hay mensajes grandes para los jóvenes. La palabra de Dios, queridos, nunca llega vacía, porque hay poder en la palabra de Dios. Hermanos, yo creo en el poder de su palabra. Yo creo en el poder de su palabra. Hace varios años fuimos invitados a unos maratones que hace Radio Paraíso y Radio Sol en la ciudad de Puerto Rico. Y fuimos invitados para apoyar este programa. Ellos hacen una programación de una semana completa, tanto en el lado oeste como oeste de Puerto Rico. Y cuando fuimos allá, había una noche maravillosa. Ellos se preparan un pabellón y allí va todo el equipo de Radio Paraíso y Radio Sol a contar los testimonios que Dios ha hecho a través de la emisora. Nosotros tenemos, hermano, una bendición. Tenemos aquí a Radio Amanecer. Radio Amanecer es una bendición para nuestro país. A veces me monto en taxis o vehículos públicos y escucho, hay mucha gente que recibe el poder de la palabra a través de nuestra emisora. Y cuando estábamos en Puerto Rico, para estos maratones, sube el gerente de Radio Paraíso, que en ese tiempo era el pastor Ponce, un pastor argentino. Y él sube y cuenta uno de los testimonios, de los tantos testimonios que tiene nuestra emisora. Y él dice, hermanos, en una ocasión, un día, hay un programa que es un programa de oración dirigido por nuestra hermana Ani Marte. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Ani Marte. Es una hermana de oración. Y ella tenía un momento, un programa, creo que se llamaba Momentos. Así mismo se llamaba, Momentos. Se llamaba, y era un programa donde la gente llamaba a hacer pedidos de oración y ahí había un equipo orando en vivo por esas personas. Y el gerente del emisor, el pastor Ponce, cuenta que ese día llegaron al emisor y llega Ani a hacer el programa. Pero ese día todas las líneas telefónicas, oigan bien, queridos, todas las líneas telefónicas de la emisora estaban tumbadas. No funcionaban. No funcionaban. Y cuando llega Ani Marte y dice, ¿cómo yo voy a dirigir el programa hoy? Porque se supone que la gente tiene que llamar. La gente llama a hacer pedidos de oración. Y ahí dicen, bueno, las líneas todas están caídas. Porque yo les voy a decir algo, querido. Cuando Dios quiere salvar a una vida, cuando Dios quiere que su palabra entre y lo transforme, el Señor utiliza medios que humanamente nosotros no entendemos. Ese día estaban todas las líneas tumbadas. Y uno le dice, uno de los operadores de la emisora dice, Ani, tú sabes que aquí se registran los pedidos de oración. Aquí hay libros donde cada día se registra la gente que llama. Vamos a coger un libro de esos viejos y vamos a comenzar a orar por esa gente entonces, porque las líneas hoy no funcionan. Así que ella accedió y tomaron uno de esos libros de meses atrás, libros donde la gente se habían anotado los nombres. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a coger este día y vamos a comenzar a orar por los nombres que están ahí ese día. En ese mismo momento,
hay un hombre en su vehículo con una pistola en la calle, en una ciudad de Puerto Rico, decidido a quitarse la vida. Y en ese momento él tiene una lucha en su corazón. Tenía su hogar destruido, sus negocios no estaban bien. Y él con la pistola en la mano tenía una lucha y él decía, yo voy a acabar con esto. Yo voy a acabar quitándome la vida. Hay mucha gente, queridos, allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que no le está encontrando sentido a la vida. Después de esta pandemia hay mucha gente desesperanzada allá afuera y que creen que la solución es acabar con su vida. Eso es mentira del diablo. El enemigo quiere acabar con tu vida haciéndote pensar que no hay esperanza, pero el Señor te dice, hay esperanza, cree solamente en el nombre de Jesús. Y este hombre tenía una batalla ahí en el carro. Y el enemigo le decía, mátate, mátate, mátate. Coge esa pistola y mátate. ¿Para qué? Tú no sirves para nada, eres un fracasado. Tu hogar, mira cómo está destruido, mira cómo está tu negocio. Quítate la vida. Y él con la pistola ahí luchando, porque hay una lucha en ese momento. Y en ese momento él comienza a batallar y a reclamarle al Señor. Señor, pero ¿por qué tú me has llevado a este punto? ¿Por qué tú has permitido que mi hogar se destruya? ¿Por qué tú has permitido que yo esté en esta condición? Ahí luchando. Y él comienza a luchar con el Señor y le dice, mira, Señor, a mí mucha gente me ha hablado de que tú es verdad que existe, de que tú eres real. Pero yo voy a saber hoy si tú eres real de verdad. Yo voy a saber si tú eres de verdad real. Yo voy a aprender la radio. Yo voy a aprender la radio. Y yo solamente hoy no me voy a matar si hoy tú me confirmas que tú eres real. Cuando yo prenda la radio, yo quiero escuchar que alguien ore por mí. Oigan, hermanos, óiganme. Yo quiero escuchar que alguien ore por mí hoy. Cuando él prende la radio, está con su pistola en su carro. En ese momento, en la emisora, recuerden que las líneas telefónicas no funcionaron. En ese momento en la emisora están leyendo los nombres de hace mucho tiempo. Gente que había llamado pidiendo oración. Y mientras están orando por los nombres que están ahí, la hermana Annie Marte ora por el nombre de este señor. Y cuando él escucha su nombre, hermanos, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Porque Dios todavía en este tiempo tiene poder, queridos. Mientras él está escuchando, que él no lo cree, hermanos. Porque a veces desafiamos a Dios y cuando Dios obra, ahí estamos asustados. ¿Qué sería eso? Cuando él escucha que están orando por él en la emisora, dice que él puso su pistola a un lado y cogió para la emisora. Y ahí él cuenta lo que estaba pasando, la batalla que él estaba teniendo en su carro, que él se iba a quitar la vida. Y él dijo, miren, yo me iba a quitar la vida. Y yo le dije a Dios, Dios, si es verdad que tú eres real, si es verdad que tú tienes poder, si es verdad que tú existes, yo quiero que oren por mi nombre. Y mientras yo estaba en esa lucha, oraron por mi nombre. Yo quiero saber quién le dijo a ustedes, quién los llamó para que oraran por mí. Y en ese momento los hermanos de la emisora le dicen, hermano, hoy las líneas aquí no funcionaron, las líneas todas estaban en el suelo. Y nosotros tomamos unos libros viejos de personas que habían llamado pidiendo oración en otro momento. Y en el nombre del Señor, su nombre por alguna razón estaba ahí. Es grande y poderoso nuestro Dios, queridos. Hay poder en el nombre de Jesús y en su palabra, queridos. Hay poder. Por eso yo predico este mensaje. Aquí no se ha estado entreteniendo a nadie durante esta semana. Aquí no se le ha dicho a nadie cosas que sean de la mente. Aquí solamente se ha hablado la palabra de Jehová, que tiene poder, que es viva y eficaz para penetrar los corazones del ser humano. Por eso hay gente que desde la cárcel han llamado. En esta semana yo no le encontraba sentido a mi vida. Quería quitarme la vida, pero en esta semana el Señor me ha enseñado a creer. Alabado sea el Señor. Por eso en esta semana hay personas que han mandado videos viendo la transmisión desde otras ciudades, dando su testimonio, personas que estaban desilusionadas, desalentadas, perdidas, y Dios le ha dado nueva esperanza a su vida, queridos, porque la palabra de Dios todavía tiene poder. ¿Y tú la vas a callar? ¿Tú vas a ser un cristiano solamente de banco? ¿Solamente vas a ser un cristiano para que te den el sábado en la empresa? ¿Solamente vas a seguir siendo un cristiano para comprar el folleto y venir aquí a ocupar un espacio? No, queridos. Es tiempo de ser cristianos que proclamemos el poder de la palabra de Dios en este tiempo. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Gloria a Dios.
Queridos, no podemos avergonzarnos del poder grandioso que hay aquí en la palabra. Miren, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que pensaba irse de la iglesia. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que pensaba que ya su vida se había acabado. Hoy el Señor te dice, cree en mi palabra, cree en el poder que hay en mi palabra, porque la palabra de Dios es la única, querido joven, amigo, hermano, que le puede dar sentido a tu vida. La única. No hay nadie más. En los momentos de lucha, el poder de la palabra de Dios a mí me ha hablado. Y el estar yo aquí predicando, hermano, es una batalla. Ustedes recuerdan que el viernes antes de comenzar la campaña, la doctora me llamó y me dijo, mira, ven, porque tus resultados llegaron. Y cuando me dijo, hay una parte que salió positiva. Y ella hablando, y yo le decía que Orlando me veía como diciéndome, esto la va a sacudir a ella. Y yo tranquila, hermano, porque yo nada más era hablando con el Señor y hablando con el otro. Tú a mí no me vas a arruinar en el nombre de Jesús. Hermanos, el enemigo quiere arruinarte la vida. El enemigo quiere sacarte de la iglesia. El enemigo quiere desacreditar su obra. Pero en el nombre de Jesús, tú tienes que pararte en fe y decirle, Señor, si es verdad que tú existes, que Él existe, yo quiero que tú te glorifiques hoy en mi vida en el nombre de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, no me avergüenzo del evangelio. Yo incluí este versículo porque por muchos días el Señor me lo recordaba en la mente. Porque a veces nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, muchas veces nos avergonzamos de lo que somos. Hermanos, no hay pueblo que tenga un mensaje más claro, que tenga un mensaje más contundente que el mensaje que está registrado en su palabra. No hay. Y nosotros tenemos que proclamarle a los cuatro vientos que la palabra de Dios tiene poder en el nombre de Jesús. Hermanos, yo creo en su palabra. Yo creo en su palabra. Y te voy a terminar con esta experiencia. Siempre yo le decía al Señor que yo quería que Él me hablara. Siempre, porque yo oía predicadores y el Señor me dijo, y el Señor dijo, Señor, para mí tú nunca me has dicho nada. A mí tú nunca me has hablado, le decía el Señor. Y yo ya aprendí, digo, Señor, yo quiero que tú me hables. Y ustedes saben cuándo yo aprendí a escuchar la voz de Dios. En medio de la prueba, en medio de la batalla y de la guerra. Ahí yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Porque había momentos donde humanamente el juego está trancado, queridos. Y yo tenía que decirle al Señor, Señor, háblame, dime qué hacer. Dime si hay esperanza, dime qué va a pasar. Y recuerdo que un día estábamos pasando por una dificultad. Teníamos que ir al médico. La ida al médico, querido, fue como la ida al encuentro de Jesús de este hombre. Una tortura, eso fue un desastre. Y yo iba angustiada, yo iba preocupada y era hablando con el Señor, peleando con el Señor. Señor, ¿y qué va a pasar? Señor, mira, no hay solución. Señor, háblame, dime. Y mientras estoy ahí sentada en la sala de espera, había una sala privada del doctor. Fue mi mamá, mi esposo había salido. Y mientras estoy ahí, estoy así, hablando con el Señor, pero batallando con el Señor. Señor, mire, ¿qué es lo que está pasando? Señor, yo oro, ayuno, estamos orando, estamos clamando. Señor, ¿qué es lo que está pasando? No vemos respuesta. Y es ahí batallando con el Señor. Y digo, Señor, tú tienes que decirme, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Señor? Y era ahí preocupada, angustiada, luchando con Dios. Y en ese momento entra un señor mayor y va donde la secretaria y le dice que él quiere consultar con el doctor. Y la secretaria le dice, bueno, don, estamos llenos. Tiene que venir en la tarde ya. Ustedes saben que cuando a uno le dicen eso, uno como que se pone de mal humor. No, pero mira, yo vine de lejos, hazme un espacio. El hombre muy sonriente le dice, nada. Pues nada, pues yo voy a ir, me voy a comer algo por ahí y voy a venir en la tarde. Yo estoy oyendo todo lo que ese hombre está hablando con la secretaria. Y yo estoy aquí sentada en mi sillita, peleando y hablando y reclamándole al Señor. Y cuando el hombre se va, a la puerta de salida estaba justamente ahí al lado mío. Y cuando él se va, yo estoy así. Y él se para agarrando la puerta y comienza a decir estas palabras registradas en la Biblia. Pacientemente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Miren, hermanos, cuando él está diciendo esas palabras, yo estoy aquí sentada por este estilo, lo recuerdo ahora mismo. Y mientras él está diciendo esas palabras, yo como que me levanto, porque fue de la nada.
Y me levanto y comienzo a ver a este hombre. Y mi mamá que está al lado mío me dice, ¿tú estás oyendo lo que él está diciendo? Y digo yo, claro que yo estoy oyendo. Porque es la palabra de Dios. Dios me está hablando a través de ese hombre. Yo no sé quién es ese hombre, yo no sé a qué vino, pero yo sí sé que el Señor me ha mandado un mensaje a través de él. En medio de la prueba, en medio de la angustia, el Señor me ha dicho, pacientemente, querida, espera en mí, porque yo voy a hacer. Yo no sé por qué prueba tú estás pasando hoy. Yo no sé qué batalla tú estás enfrentando. Yo no sé cómo está tu fe hoy. Yo no sé si estás dudando de la palabra. Yo no sé si tú como joven te estás preguntando, ¿y qué yo hago en esta iglesia? Mi mamá me trajo aquí, yo nací aquí, yo no sé qué hago aquí. Querido, tú estás aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Y Él te está moldeando, Él te está preparando porque quiere hacer cosas grandes en tu vida en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer cosas grandes. Y Dios lo está haciendo a través de las redes sociales. Dios lo está haciendo a través de nuestras emisoras. Dios lo está haciendo a través de su iglesia. El enemigo quiso cerrar las iglesias para que su mensaje no siguiera predicándose y debilitar a los cristianos. Pero el Señor dijo, todavía hay un trabajo que hacer desde mi casa, desde mi templo. Los templos serán abiertos para que el nombre de Dios en este tiempo pueda ser predicado con más poder en el nombre de Jesús. Hermanos, yo creo en la palabra de Dios. ¿Tú crees en su palabra? ¿Tú crees que la palabra de Dios todavía tiene poder, que es viva, eficaz, que es como espada de dos filos que traspasa nuestros corazones y lo transforma en el nombre de Jesús? ¿Tú crees eso? Yo lo creo, mi querido. Yo lo creo. Y porque yo lo creo es que en el nombre del Señor, hoy el Señor durante toda esta semana te ha vuelto a recordar, solamente cree. Ya ahora no es yo creeré, que fue el título de inicio de la semana. Ahora es yo creo en el nombre de Jesús. Y van a venir enemigos contra ti. Saliendo de aquí el enemigo puede mandarte tentaciones, pruebas, dificultades. Pero tú tienes que estar firme en el nombre del Señor. Señor, yo creo. Señor, hay guerra, pero yo sigo creyendo. Yo sigo confiando y sigo en victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios está al control de nuestras vidas. Dios está al control de tu vida y Él quiere hacer cosas grandes en el nombre de Jesús en nuestras vidas. No es tiempo de callar la palabra de Dios. Es tiempo de hablar tiempo fuera de tiempo en el trabajo, en nuestras casas. Dice la palabra de Dios y la leerás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Es tiempo de hablarle a otros de Jesús. Deja de hablar de coronavirus, de cuánto muerto, de que cuánto van, de las elecciones de Estados Unidos. Comienza a hablarle a la gente del poder de la palabra de Dios. Habla lo que Dios ha hecho en tu vida. La palabra de Dios está llena de historias, de experiencias de personas de la antigüedad. Mi esposo a cada rato me dice, nosotros tenemos nuestra propia Biblia. Nuestra propia Biblia, y esa Biblia está llena de episodios, de palabra, de historia, donde hemos visto el poder de la palabra de Dios manifestarse en nuestra vida y en nuestra familia. Que tenemos batalla muchísima, hermano. Ustedes me ven aquí así flaquita, con fuerza, predicando. Hay guerras. Hay guerra en la familia. Hay batallas con mi salud. Hay crisis. Pero en el nombre del Señor nos amparamos a la promesa que al que cree, todo le es posible. Así que tienes que creer en el nombre del Señor. Yo voy a pedirle en el nombre de Jesús. Este no va a ser un llamado general. Este va a ser un llamado para aquel joven, aquel niño, aquel adulto, aquel hermano que tiene años en la iglesia, que hoy quiere decirle, Señor, yo no solamente hoy creo en tu palabra. De ahora en adelante, Señor, yo voy a vivir tu palabra en mi vida para que tu palabra me transforme, me restaure, me liberte y me dé la victoria en el nombre de Jesús. Y que cuando las demás personas me vean, no me vean a mí, ahí va Esther, ahí va Albaneris, ahí va Escoto, no. Que cuando me vean, vean a Cristo Jesús a través de mí. Levántate en el nombre del Señor y dile, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo creo que hay poder en este tiempo en tu palabra para sanar, para restaurar y para liberar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo de volver a creer. ¿Cómo yo puedo comenzar a volver a creer? Comienza a dejar de ver Netflix. Comienza a dejar de ver TikTok. Comienza a dejar de chatear
Comienza a dejar de escuchar música mundana. Comienza a dejarte llevar por los deseos de la carne. Y comienza a abrir la palabra de Dios. Tú quieres volver a creer. Tú quieres que Dios te demuestre que es verdad, que Él es real, que Él existe. Comienza a dejar todo eso. Y comienza a abrir la palabra de Dios y dile: Señor, háblame, transfórmame, lléname de tu poder, porque el Señor quiere transformar tu vida. Tal vez hay vientos que vienen fuerte y ninguno son a tu favor, pero el Señor quiere que tú puedas creer que esos vientos que vienen a golpearte, que vienen a destruirte, serán deshechos en el nombre de Jesús. Porque hay poder en la palabra de Dios. Dios pueda bendecirle, hermanos, grandemente. Ha sido una experiencia para mí tan grande. Y mientras yo me preparaba para esta campaña, yo decía: Señor, yo necesito esta campaña. Porque de alguna forma el enemigo quiere debilitar nuestra fe. Y solamente nos fortalecemos cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando le estamos hablando a otros de Jesús. Por eso, querido, mira, quítate el bozal. Bueno, puedes hablar con el bozal, pero cuando estés con tus amigos, habla de lo maravilloso que es nuestro Dios. No te calles, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea su nombre. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, porque tu palabra nunca, nunca llega vacía. Señor, al escuchar los testimonios, al ver las almas que han decidido entregar su vida al Señor durante esta semana, solamente nos queda decir: alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz para transformar corazones, para sacar personas de la depresión, para sacar personas de la vida de alcohol, de las drogas, de los vicios, de la promiscuidad. Señor, gracias porque todavía tu palabra hace milagros en este tiempo. Señor, de manera especial quiero presentarte los jóvenes de esta iglesia. El enemigo los quiere tomar, los quiere tirar al piso, los quiere destruir, quiere desacreditar tu obra, haciéndole entender que no, que la vida cristiana no tiene sentido. Señor, en el nombre de Jesús, desecha las obras del diablo y ayuda a nuestros jóvenes a vencer en tu nombre. Señor, ¿qué cosa los tiene atado a este mundo? Ellos saben cuáles son. Ellos saben qué cosas los mantienen ahí agarrados, que no los dejan verte a ti. Oh Señor, en esta hora yo te pido que tú le des las fuerzas, la valentía, para que en el nombre de Jesús ellos puedan desechar todas esas cosas y puedan aferrarse al poder de tu palabra. Señor, aquí hay hogares representados. Señor, el enemigo se ha ensanchado en destruir los hogares. Padre, visita cada hogar que esté en la transmisión. Visita cada hogar que esté aquí representado. Levanta un campamento en el nombre de Jesús en cada familia de las que estamos aquí. Y saca fuera al enemigo de nuestras casas. Señor, donde hay disensión, donde hay problemas, donde hay infidelidad, donde hay malos tratos, donde hay falta de comunicación, Señor, te queremos que en el nombre de Jesús, desde ahora en adelante pueda reinar paz, amor, consideración. Pero que sobre todas las cosas, oh Padre Celestial, el gozo de mi Señor, el gozo de mi salvación, no me la quite nada ni nadie en el nombre de Jesús. Señor, bendice la iglesia de Sion, bendice las iglesias que se han unido a esta transmisión. Los hermanos en diferentes países, diferentes ciudades de nuestro país. Que tu Santo Espíritu le visites en esta hora. Y en este momento, Señor, que tu iglesia se prepara para un bautizo, Señor. Gloria a ti. Porque en este tiempo donde el enemigo y el coronavirus está matando a la gente, hay personas que dicen: Señor, yo quiero que tú me salves, y tú los estás salvando en tu nombre. En esta hora, Señor, presenciaremos un hermoso bautismo. Y queremos que tu Espíritu se mantenga en este lugar y que esas vidas que hoy han decidido entregarse a ti, Señor, tengan vida nueva a partir de hoy en el nombre de Jesús. Que si hay alguien que está viendo este programa y siente en su corazón entregarle su vida a Cristo, oh Señor, que no lo postergue más, que en el nombre de Jesús busque una iglesia, un amigo, un hermano y le diga: hoy yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Inquiétalo, no lo dejes tranquilo hasta que tome esta decisión. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Por tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor.